Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más, mi nombre es Joshua Rivera, misionero a Colombia con el Ministerio a las Naciones. Estaremos continuando con el estudio de los frutos del Espíritu. Hemos ya estudiado amor, gozo y paz, y próximo pues ya nos toca la paciencia. Vamos a leer Hebreos 6, versículo 12, y de ahí vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. No nos vamos a enfocar en Hebreos 6 y 12, sino que vamos a ir a diferentes pasajes y vamos a estudiar varias personas de las muchas que hay en la Biblia que nos enseñan cómo debemos ser de acuerdo a la paciencia. Hebreos 6, versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Como les comenté, vamos a estudiar varias personas y quiero empezar con Ana. 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de Ana y el ruego que ella le tenía para el Señor. Ella le oró al Señor, le pidió, le suplicó que le diera un hijo que tan desesperadamente deseaba. La otra mujer de su esposo la trataba muy mal, se burlaba de ella, le hacía la vida tan difícil y la llenaba de amargura porque no le podía dar a su esposo un hijo, porque era estéril. Y ella le oraba y le oraba al Señor y el Señor nunca se olvidó de ella. Vemos lo que dice 1 Samuel 1, 19 y 20, dice: y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Qué hermoso, hermano, que Jehová se acuerda de nosotros cuando le oramos. Entonces, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber conocido a Ana, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Hermanos, Jehová siempre le contestó, pero a su tiempo. Hay que entender y tener la suficiente paciencia como Ana y tener fe que Jehová le contestará, pero a su tiempo perfecto. A veces cometemos el error de que Dios tiene que obrar al tiempo de nosotros, que Dios tiene que contestar la petición mía o inmediatamente o cuando yo diga que sería mejor. Pero hay que entender que Dios obra a su tiempo de acuerdo a su voluntad, y no hay mejor tiempo, no hay mejor voluntad que la suya. Tendremos paz, tendremos paciencia y damos tener la fe suficiente que Dios va a obrar a su tiempo perfecto. Miramos también a Ruth, dos mujeres que nos han dado un gran ejemplo de la paciencia. Ruth, pues junto con Noemí perdieron todo. Desde el principio de Ruth llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Noemí y Ruth perdieron todo. Sus esposos, todo estaba a nombre de sus esposos, era propiedad de ellos y no tenían nada, perdieron todo y necesitaban a alguien en este tiempo, alguien que se llamaba un pariente redentor, el pariente más cercano que podía redimirlas, comprar lo que era de sus esposos, comprar ese terreno, lo que le pertenecía a ellos. Y ellas ya podían estar más seguras, tener esa aseguranza que iban a tener a alguien quien se encargara de ellas, proveyera por ellas y ya estarían bien. Y pues ellas vemos que también fueron a Belén en búsqueda de Dios. Después que pasó todo esto, en el versículo 6 leemos que entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, Ruth y Orfa, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fue en búsqueda de la provisión de Dios. Vemos después que Dios proveyó a alguien que le redimiera. Después de la historia entera, después de que ellas trabajaron, Ruth trabajó y mostró su amor para con su nuera y mostró su fe que el Señor iba a proveer. Vemos que Dios sí proveyó a alguien. Conocemos aquí a Booz, un pariente, no era el más cercano, pero el Señor lo usó a él para poder redimirlas. Miramos Ruth 4, versículo 10, dice: y que también tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad,
para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Él redimió a Ruth, y junto con ella redimió a Noemí. Y el Señor usó a este hombre para poder para poder redimirlas, para poder darles a ellas esa paz, esa tranquilidad que necesitaban. Pero primero ellas necesitaron tener paciencia, que iba a llegar el momento donde Jehová iba a proveer un redentor. Hermanos, a través de la historia completa, Dios estuvo preparando todo para enviarnos un gran redentor. Hermanos, y ese redentor que vino nos pagó el precio por nuestros pecados, nos ofrece la salvación. Debemos tener la paciencia que un día Él regresará. La Biblia, y más en el Nuevo Testamento, hace muy claro que el Señor está muy cerca, que muy pronto regresará. Pablo lo creía, los apóstoles lo creía, Jesucristo mismo, que pronto regresará. Pero hay que tener paciencia, porque no es a mi tiempo, sino el tiempo de Él. La tercera persona que quiero ver es José. José pasó un tiempo muy difícil en su juventud. Era el más preferido de su papá, pero sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos no querían nada que ver con él. Y en eso, pues, primero planificaron matarle, después buscaron dejarlo en un pozo, y ahí vemos que fue vendido a la esclavitud. De la esclavitud fue al encarcelamiento por una mentira de una mujer que quería adulterar con él. Después, a través de todo, la Biblia hace muy claro que se mantuvo fiel, honesto, y por eso Dios prosperó sus caminos. Varias veces la palabra dice que Dios le prosperó sus caminos. Y un día, después de todo lo malo que le había pasado, el Señor proveyó la manera de él no solamente recibir el respeto debido, sino que llegó a ser el segundo en todo Egipto. En este tiempo, pues uno de los países más grandes que había, de los más prósperos que había, grande en su tiempo. Y todo esto que pasó fue porque primero él tuvo paciencia y fe que Dios le daría la victoria un día. José pacientemente esperó la victoria de Jehová. Génesis 41, 40 al 43 dice: Tú estarás sobre mi casa, el faraón hablando a José, y por tu obra y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, eres segundo de pueblo en esta nación. No va a haber nadie más grande que tú, solamente yo, el faraón. Versículo 41 dice: Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oros en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José definitivamente, pacientemente esperó la victoria del Señor, y llegó el día que Dios lo exaltó. Llegó el día que Dios le dio la victoria, y hasta tuvo hombres que doblaron la rodilla delante de él. Quinto, quiero ver otro hombre, otra persona destacada de la historia, el hombre más perfecto de toda la historia, que tuvo mucha y tiene mucha paciencia. Cristo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, primero tuvo paciencia en dolor. Él no tenía por qué aguantarse tanto dolor, tanto sufrimiento de camino a ser colgado en la cruz. Los latigazos, esa corona de espinas, esas burlas, todo lo que le hicieron a él, las bofetadas, todo lo que le hicieron. Él no tenía por qué hacerlo, pero por ti y por mí, por el amor que él tenía, aguantó en paciencia ese dolor. Segundo, tuvo paciencia en rechazo. El pueblo judío, su pueblo, los suyos, le rechazaron. Y hoy en día, y a través de la historia completa, la humanidad le ha rechazado. Él ha tenido que aguantarse en paciencia el rechazo. También ha tenido paciencia en traición. No solamente le hemos traicionado con nuestros pecados,
sino que específicamente en Mateo 26:5, un amigo, una persona que él consideraba un amigo, lo traicionó. Jesús, hablándole a Judas en la noche que fue entregado, dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Él tuvo paciencia en dolor, paciencia en rechazo, paciencia en traición, y todo lo hizo para que tú pudieras vivir eternamente con Él, por amor para ti. ¿Saben qué, hermanos? Dios bendice a los que son pacientes y esperan en Él. Miremos lo que dice Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero todo esto que pasó primero fue porque pacientemente esperé a Jehová. Y hermanos, se pueden decir tantas otras cosas y se puede hablar de tantas maneras de que Dios mismo muestra su paciencia para con nosotros. Dios pues ha mostrado la paciencia primero porque es fruto de su espíritu. Se ve perfeccionada en Él. En el tiempo de Noé, en vez de destruir a todo hombre, a toda humanidad, buscó un hombre que en sus días era varón perfecto, era varón destacado, para seguir adelante con la humanidad. En el tiempo de Moisés, a pesar de las murmuraciones de los ídolos, de las quejas que había y el pecado que había, él esperó pacientemente a otra generación para poder seguir adelante con ellos y entregarles la tierra que él le había prometido a sus padres. En el tiempo de los jueces, donde Israel hacía solamente continuo mal, donde sus corazones y sus pensamientos eran solamente mal, Dios tuvo paciencia y en su amor vez tras vez enviaba a jueces para librarlos y esperaba que ellos regresaran a Él. Uno de los versículos que más me enseña en verdad la paciencia de Dios, aunque lo probamos, pero Dios sigue paciente. Oseas 5:14 dice: después de que este pueblo ha adulterado tanto contra Él, Él dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Saben qué? En angustia a veces buscamos a Dios porque ya no hay de otra. En vez de buscarlo en lo bueno, Dios tiene que dejar que la angustia pase, permitir que pase dolor, permitir que pasen estas cosas difíciles para que en angustia le busquemos. Pero ¿saben qué? Pacientemente Él espera que busquemos de Él. Pacientemente Él espera que regresemos a Él. Hermanos, gocémonos de la paciencia de Dios. Busquemos mostrar esa paciencia, ese fruto en nuestras propias vidas, no solamente con Dios, sino con nuestros hermanos, nuestros familiares, todos los que hay alrededor de nosotros. Este mundo, este siglo y cada cristiano específicamente está en gran necesidad de mostrar y desarrollar este fruto de la paciencia que solamente viene de Jehová.